Entonces, también la observación de los distintos núcleos de células eucariotas, utilizando un microscopio óptico, permitió la observación sí, diferenciar dos tipos de estructuras de la cromatina en la interfase, digamos, nuclear de esa célula. Una que es la heterocromatina, ¿sí? Que es una cromatina que está altamente condensada, que está presente en ciertas regiones especializadas en los cromosomas, como los centrómeros y los telómeros, ¿sí? Y más del 10% del genoma humano está empaquetado formando heterocromatina. La heterocromatina contiene pocos genes y en general los que contienen están silenciados. Y la eucromatina, que es una cromatina menos condensada, donde van a estar, digamos, los genes que van a estar más accesibles a ser expresados. Y bueno, la estructura de la cromatina, digamos, va a gobernar la lectura de la información genética. O sea, ¿qué quiero decir con eso? Va a permitir el acceso de factores de transcripción, de enzimas como las RNA polimerasas, que en determinados momentos se tienen que unir al DNA para poder transcribir el RNA y luego permitir la expresión de esos genes. Y por lo tanto, digamos, esta estructura de la cromatina, les digo, es algo súper dinámico y de alguna manera va a gobernar tanto la estructura como la función de la célula, ¿sí? O sea, después se les va a ir aclarando un poco el panorama, pero digo, la expresión de ciertas proteínas en determinados momentos en ciertas células no solo está determinado por la presencia de factores de transcripción, sino que también está regulado por esta estructura de la cromatina. Y la estructura de la cromatina se puede heredar, quiero decir, digamos, hay zonas de los cromosomas, como los centrómeros y los telómeros, que son heterocromatina, y eso se hereda, ¿sí? De una célula a la otra. Y a eso se llama herencia epigenética, ¿sí? Y la epigenética, digamos, en realidad corresponde al estudio de los cambios heredables, en la expresión genética, que no involucra cambios en la secuencia de DNA, pero que sí afecta a las células, o en realidad afecta a cómo las células pueden leer sus genes. O sea, no son cambios en los nucleótidos, en las bases del DNA, son cambios, que ahora vamos a ver cuáles son, que tienen que ver con esto, con cambios, con modificaciones covalentes que sufren con algunas modificaciones covalentes que sufren estos octámeros de histonas que forman los nucleosomas, que pueden ser heredables y que esos cambios, esas modificaciones covalentes que sufren las histonas, se heredan de una célula a otra, y eso, digamos, de alguna manera, heredás la expresión o no de ese determinado gen. Eso por un lado. Y por otro lado, sí. ¿El cambio serían los enlaces que unen cada una de las histonas? ¿O cómo es? No, ahora te voy a contar. Son modificaciones covalentes, metilaciones, acetilaciones, fosforilaciones, que sufren en las colitas estas, las que el extremo N-terminal, que sale de los nucleosomas. Sí, ahí ya me acordé. Pero bueno, digamos, heredan esos cambios, que se llaman cambios epigenéticos, pero también se hereda, digamos, y que eso determina una estructura, ¿no? Y también se heredan eso, ¿no? La heterocromatina de los centrómeros y de los telómeros también se hereda. Y eso está regulado por otras proteínas, digamos, ¿no? Y de otra manera. Bueno, esto que les cuento, que la heterocromatina se autopropaga y se hereda. A veces los cromosomas, no sé, por problemas mecánicos o qué sé yo, por algún problemita que tengan, se cortan, pero después se vuelven a unir, ¿no? Y a veces ese corte y esa reunión lo que hace es como que acerca o
sí, acerca la heterocromatina a zonas que antes, digamos, acerca la heterocromatina a zonas de eucromatina. Y lo que se vio es que esa heterocromatina se puede como propagar, ¿sí? Se puede dispersar, y esa dispersión de la heterocromatina lo que genera es el silenciamiento de los genes que tiene al lado. Este efecto se llama efecto de posición y es esto, ¿no? Es la traslocación de una zona de eucromatina cerca de una zona de heterocromatina, y esa heterocromatina se dispersa y genera el silenciamiento de los genes que se encontraban en la eucromatina. Y este patrón estructural de la cromatina se hereda. Y este efecto se llama efecto de posición de variegación, que se identificó primero en Drosophila y luego se vio que sucedía también en otros, en levaduras, plantas y humanos. A ver, lo que les quiero decir es eso, pónganle que, digamos, uno tiene un cromosoma que se rompe y al romperse se junta con otro cromosoma. Eso no es muy bueno para la célula en general, pero sucede. Si eso sucede, por ahí en este caso lo que va a ocurrir es que esta heterocromatina se expande y silencia al gen que tenía, empieza a silenciar a los genes que están en la eucromatina que tiene al lado. En general la heterocromatina siempre está como separada de la eucromatina por barreras, ¿sí? Que impiden que se propague. Y acá, qué sé yo, por ejemplo, acá lo que se muestra en este esquema es que, bueno, uno tiene distintos cromosomas que temprano en el desarrollo, digamos, la heterocromatina se forma y se va a expandir en las cercanías de la eucromatina. Por ejemplo, fíjense acá que en este cromosoma se expande, la heterocromatina está en verde, se expande a los genes, se expande hasta el gen 1, y lo silencia a este gen. Pero y esta estructura de la cromatina se va a heredar en los distintos clones que se van a generar a partir de la división de esas células, ¿sí? En este caso, la heterocromatina se esparció más, entonces se silencia hasta el gen 3, ¿sí? Entonces estos patrones de heterocromatina se pasan de generación en generación. Y este efecto de variegación, que les quiero contar, a ver si me entienden un poco lo que les estoy diciendo o no? Yo no veo nada. Bueno, este efecto de variegación que se encontró, ¿sí? ¿Se entiende? No me escriban en el chat porque no lo puedo leer. Lo que les contaba, este efecto de variegación que se encontró en la mosca de la fruta, Drosophila melanogaster. Todavía no lo dije y ya estamos pasados del horario de clase, les pido mil dis, no va a volver a ocurrir. Pero bueno, ya son 3:30 y todavía no dije que Drosophila es el mejor modelo ever para estudiar cualquier cosa. Lo tenía que decir. Perdóname, Edu. Pensé que no lo ibas a decir. Ahora voy a tener que decirte. Sí. Bueno, este efecto en realidad se empezó a estudiar en Drosophila, y lo que se vio, o sea, las drosófilas wild type, las drosófilas salvajes, tienen un gen que se llama white, que se encuentra en un determinado cromosoma, en una determinada posición dentro del cromosoma. Está en el cromosoma X, de hecho, el gen white. Y este gen codifica para un pigmento rojo que le da la coloración roja a los ojos de la mosca, ¿sí? Y fíjense que este gen está en una zona de eucromatina, separado por una barrera de la heterocromatina. Y lo que se vio es que, digamos, a veces ocurrían inversiones raras en el cromosoma y se obtenían moscas con los ojos así, como moteados, ¿sí? Con lugares que había parches blancos y parches rojos. Y esto se determinó que estos parches blancos se debe a que cuando se produjo esa rara inversión del cromosoma, el gen white quedaba cerca de la heterocromatina. Entonces, estos parches blancos vienen de la digamos, de esas células en donde se silenció ese gen white. Ellas se fueron dividiendo y cada vez que se van dividiendo van pasando ese
ese posicionamiento de la heterocromatina, y por lo tanto el silenciamiento de ese gen, y por lo tanto al estar mutado ese gen, da una coloración blanca de ojos. De hecho, en Drosophila, la mutación white, que se refiere, o sea, se llaman mutantes white porque tienen ojos blancos, y eso está generado por la falta de función de ese gen. Entonces, en este caso, estos ojos que están así moteados de rojos y blancos, los parches blancos son células que perdieron la expresión de su gen white y que se fueron dividiendo, y son clones, ¿sí?, de células con ese gen mutado. En cambio, estos parches rojos, en estas células, esa heterocromatina no afectó la expresión de ese gen white, y por lo tanto se pueden producir el pigmento, y por lo tanto se forman los ojos rojos. ¿Sí? Bueno, cuando les hablaba de esto, de la dinámica de la dinámica de la cromatina, y de estos efectos, de estas modificaciones covalentes que se pueden heredar, estaba hablando de esto, ¿no? De que las cadenas laterales de todas las histonas, las cadenas, digamos, de las cadenas, el extremo N-terminal de las histonas que forman los nucleosomas, las cadenas laterales de esos aminoácidos que forman ese extremo aminoterminal, están sujetas a modificaciones covalentes. ¿Y cuáles son esas modificaciones covalentes? Bueno, la acetilación de la lisina de la histona H3, por ejemplo, la mono, la di y la trimetilación también de la lisina de la histona H3, y la fosforilación de serinas. Todas estas son modificaciones covalentes que le ocurren a los aminoácidos que forman parte de los nucleosomas. Esto no está determinado en la secuencia de bases del DNA, por eso son cambios epigenéticos, pues no ocurren en el DNA. Y las modificaciones covalentes, estas modificaciones, son modificaciones que son reversibles y que van a estar catalizadas por distintas enzimas. Por ejemplo, la histona, la HAT o la HAT, es la histona acetiltransferasa que va a agregar acetilos a las lisinas. La HDAC es la histona de acetil complex que va a remover los grupos acetilos. Las histonas metiltransferasas agregan metilos, y las histonas de acetiltransferasas remueven metilos. Bueno, ahora vamos a ver que la actividad de todas estas enzimas también está muy regulada, porque fíjense que, digamos, bueno, no sé si todavía no sé, pero bueno, la actividad de estas enzimas está muy regulada porque, digamos, va a determinar que la estructura que los nucleosomas estén un poco más relajados o un poco más apretados, entonces que ese DNA que está rodeándolos esté más accesible o no a factores de transcripción, y por lo tanto a que se expresen. Bueno, entonces, esta es la modificación de los histonas. Entonces, esta modificación se va a dar en distintos nucleosomas, y esto va a depender la posición que tengan en el genoma y la historia celular, ¿sí? Un minutito. Sí. Perdón. Entonces, las enzimas modificadoras de las histonas, de las cadenas laterales de histonas, van a ser reclutadas en sitios específicos de la cromatina en un determinado momento. Y el reclutamiento va a depender de estos factores de transcripción que les conté, que son proteínas, que también van a regular la expresión, digamos, de estos genes, y que se van a producir en distintos momentos y lugares. Y lo que van a determinar los factores de transcripción, junto con estas proteínas, es dónde y cuándo, digamos, se va a modificar la cromatina, y por lo tanto, dónde y cuándo se van a expresar esos genes que están contenidos en el DNA, que están enrollados alrededor de esos nucleosomas. ¿Me entienden?
Entonces, la modificación, digamos, covalentes de las histonas, entonces va a permitir el reclutamiento de otras proteínas que a su vez van a, digamos, modificar, por ejemplo, van a permitir la propagación de la heterocromatina, o, digamos, van a determinar, o sea, estas enzimas, ¿sí? Que van a ser o sea, las enzimas modificadoras, que a su vez van a ser atraídas por los factores de transcripción, de alguna manera van a determinar eso, cómo y cuándo se van a expresar. ¿Cómo quiero decir? ¿Cuánto, no? O sea, cuánto de ese gen se va a expresar, y cuándo, porque no todos los genes se van a expresar en el mismo momento. La célula, dependiendo qué necesite, puede decir, bueno, yo ahora necesito producir más de este gen que de este. O, por ejemplo, bueno, una vez que ya se estableció el fate, ¿cómo se llama? El destino celular, bueno, va a haber genes que no se van a expresar y otros que sí, y que le van a dar, digamos, la forma, la estructura y la función de esa proteína. Y bueno, y eso está determinado por factores de transcripción, que a su vez también regulan estas enzimas modificadoras. Y bueno, el significado específico de esta modificación de histonas, bueno, hay distintos significados. Por ejemplo, la acetilación de las lisinas en el extremo N-terminal permite, digamos, afloja la estructura de la cromatina y por lo tanto permite la expresión. ¿Y por qué la afloja? Porque disminuye la afinidad de los nucleosomas adyacentes. Entonces, la acetilación va a estar más ligada a un aumento de la expresión de los genes que estén contenidos en esos nucleosomas. La trimetilación de la lisina, de la cola, de la H3, de la histona C3, digamos, va a generar la formación de heterocromatina y por lo tanto el silenciamiento de los genes, ¿sí? Entonces, digamos, este código generado por estas modificaciones covalentes, de alguna manera van a generar un significado, que en algunos casos va a ser silenciamiento, en otra expresión, en otro silenciamiento, y en otros no sabemos, en realidad, no se sabe bien, se está estudiando todo esto, ¿no? O sea, se están estudiando, no se sabe cómo se heredan estas cosas, cómo se regulan. Toda la epigenética diría que un área bastante nueva. Entonces, lo más importante de todo esto es que las modificaciones genéticas, las modificaciones covalentes estas, se heredan. Y eso, digamos, provee a la célula una memoria de su historia del desarrollo que puede ser transmitida de generación en generación, y que esa memoria no está dada por un cambio en la secuencia del DNA, sino que está dado por esto, ¿no? Por fosforilaciones, metilaciones, acetilaciones de proteínas que forman los nucleosomas que están formando parte de la cromatina. Todo esto, por supuesto, se da en células eucariotas, en procariotas no. Bueno, nada, y ahora 2 minutos de esto y ya terminamos, porque no voy a hablar mucho de los genes, de los genomas procariotas. Como les dije, los genomas procariotas son mucho más simples. Ahora vamos a ver las organelas eucariotas, como por ejemplo mitocondrias y cloroplastos. Estas organelas tienen un DNA que también es bastante parecido al de procariotas, y eso un poco revela el origen de la célula eucariota, ¿no? En general, el genoma de los procariotas está formado por una sola molécula de DNA doble cadena, que forma un ADN circular, que va a tener, en general en bacterias tienen solo un origen de replicación, que es bidireccional, y que va a permitir replicar todo este genoma, ¿sí? Y en la próxima clase vamos a ver
cómo se replican y el mecanismo un poco más en detalle. No sé, acá digamos, se muestra un poco la tinción del genoma de distintas bacterias, y bueno, acá les muestro la estructura, se ve la estructura del genoma, digamos, más corto conocido, que es de Buchnera, y fíjense que en azul se muestran los genes, y en negro los RNAs, en verde los pseudogenes, rosa inversiones, naranja genes únicos. Y fíjense que, a diferencia de lo que les mostraba en el genoma humano, en este genoma de procariota está todos los genes uno al lado del otro, ¿sí? Súper compacto, súper... la bacteria es muy chiquita y tiene otros requerimientos, y bueno, el genoma un poco refleja eso. A ver, yo creo que ya estamos, yo voy a parar acá.